Bueno, yo le pido al Señor que la reflexión que voy a hacer en este contexto de esta semana teológica sirva no solo para ilustrarnos los conceptos, sino especialmente sirva para que vivamos la Eucaristía, esa en la que tomamos parte, de una manera más intensa, más existencial. Le pido al Señor no solo aclarar conceptos, sino también que ayudarnos a sintonizar el corazón. Porque es cierto que en la celebración de la Eucaristía, centro y corazón, y el corazón de la liturgia de la Iglesia, hay un encuentro personal con Jesucristo. Entonces la clave está en que ese encuentro personal se produzca, ¿no? Y estemos abiertos a Él en su totalidad. El Señor vive con gran esperanza. El Señor espera, largamente espera, ¿no?, ese encuentro con nosotros. De hecho, fijaros un detalle, y comienzo por aquí. ¿Cómo introduce el Evangelio de San Juan el momento de la Eucaristía? Con ansia he deseado celebrar con vosotros esta cena. Dice, con ansia, con un deseo fuerte, he deseado este momento, lo he orado ante el Padre, ha sido objeto de mi oración. El Señor ha esperado ese momento del encuentro con nosotros. Quizás una pregunta sería, ¿la Eucaristía comienza antes de su inicio con mi deseo de celebrarla, con mi esperanza de celebrarla? Para que una Eucaristía se celebre adecuadamente, tiene que acontecer en nosotros un gran deseo. Espero ese momento, sé que es mi momento de la semana, y ojalá sea diariamente, porque sé que algunos también tenéis el don de poder celebrar, o tenemos el don de poder celebrar diariamente la Eucaristía. El primer elemento importantísimo, en consonancia con esa introducción del Evangelio de San Juan, con ansia he deseado celebrar este momento, es mi deseo, mi esperanza, de que Jesús me espera. Eso hace, obviamente, que el sacramento que se va a celebrar encuentre una disposición, porque obviamente un drama es la falta de disposición receptiva a la hora de podernos encontrar con el Señor. Tiene que ser un drama para el Señor querer darnos su vida y que nosotros pues no estemos atentos. Permitidme que comparta una pequeña experiencia, ¿no? Yo recuerdo que siendo joven, tengo una hermana 6 años más pequeña, y nuestra madre a veces me decía, dale de comer a la pequeña, ¿no? Y tú intentabas darle de comer a tu hermana pequeña con la cucharilla, que ella no quería abrir la boca, y tú intentando engañarla a ver si abrías la boca jugando con ella y a ver si le metías la cucharilla en la boca, ¿no? Y es muy difícil darle de comer a alguien que no tiene hambre y sed. Eso debe de pasar el Señor con nosotros. Esa frustración de quererse dar y contar que no le esperamos, no le deseamos, no tenemos hambre y sed de Él. De ahí lo del ayuno eucarístico, ¿sabéis? El ayuno eucarístico, que nos fijamos muy poco en ese detalle, ¿no? El ayuno eucarístico, ¿qué es lo que significa? Algunos dicen, bueno, una reglamentación de la Iglesia en la que la Iglesia dice que hay que estar 1 hora sin comer nada antes. A ver, no nos fijemos, o sea, no perdamos la atención en lo esencial. El ayuno eucarístico lo que está significando es la importancia de crecer en hambre y sed de Dios. De lo contrario, uno va a un lugar en el que no espera un encuentro. Y así comienza la Eucaristía, antes de haber llegado a ella, con nuestra hambre y sed de Dios. En segundo lugar, hay una gran paradoja, ¿no? Comienza la Eucaristía y después del saludo inicial, después de que nos hemos reunido en el nombre del Señor, lo primero que se hace, ¿qué es? Un acto de contrición. Después de saludarnos en el nombre de Cristo, hacemos un acto de contrición, un ponernos en presencia de Dios y un caer en cuenta de que no merecemos recibir a Jesús, pero le necesitamos. ¡Qué gran contradicción! Jesús, no te merezco, pero te necesito. Y lo fuerte es que cuanto menos te merezco, más te necesito.
Así nos pasa también en el matrimonio a veces, que cuando uno menos se merece el amor del esposo y de la esposa, cuando menos se lo merece es cuando más lo necesita. O contradicción, menuda contradicción. Justamente cuando lo que me merecería es que me echase por la ventana, ¿no? Es cuando más lo necesito. Jesús, no te merezco, pero te necesito. Entonces se hace un acto de contrición en el que la Iglesia afirma dos cosas. Por una parte afirma que debemos de acercarnos a la Eucaristía en gracia de Dios, que el alma debe de estar limpia de pecado mortal, limpia de pecado grave, para recibir a Dios. Tenemos que recibir a Dios con un corazón puro. Por una parte afirma eso la Iglesia. Acordaros de ese pasaje del Evangelio, Mateo 22:1, donde dice que el Señor abrió el banquete para que, como los convidados de la primera hora no habían querido recibir, abrió el banquete a todos, ¿no? A los más pobres. Pero eso sí, al que entró al banquete sin vestirse del traje, el vestido de bodas, le dijo: amigo, ¿qué haces tú aquí, que hayas entrado sin vestirte con el vestido de fiesta? El don de Cristo es gratuito, pero no es barato. ¿Y eso cómo es eso? Sí, el don de Cristo es gratuito. Cristo, la gracia de Cristo es gratuita, pero no es barata. No sé si esta expresión se entiende en Perú, pero desde luego en el español de España lo que es barato es algo que no lo apreciamos. Esto es barato, esto no, A ver, es gratuita, pero lo lógico es que requiera la plena gratitud de nuestra vida. Y por eso, fijaros bien, nos disponemos a comulgar en gracia de Dios, y una preparación para la Eucaristía. La Eucaristía y el sacramento de la penitencia están íntimamente unidos, porque el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia nos prepara, nos configura con Cristo para recibirle plenamente la Eucaristía. Ahora bien, pasa lo siguiente: por mucho que vivamos en gracia de Dios, por mucho que por su gracia vivamos en gracia, y valga la redundancia, ¿no? Siempre somos indignos ante Jesucristo, siempre somos indignos, nunca le merecemos. El don de Cristo supera todo merecimiento humano. Y recibir la Eucaristía, lo dice la Iglesia Católica explícitamente en su fe, en el Catecismo, es también la fuente para perdonar nuestros pecados veniales. O sea, que la Iglesia nos dice que para recibir la Eucaristía tenemos que estar en gracia de Dios, limpios de nuestros pecados graves, pero también nos dice lo segundo, que la Eucaristía es también una fuente, un camino por el que Dios limpia nuestros pecados veniales. Hay un episodio en la vida de San Francisco de Asís que yo me parece que lo refiero a lo que es la Eucaristía, para que entendamos esto. Me refiero a ese episodio en el que San Francisco de Asís, él tenía, pues porque había sido hijo de una familia burguesa acaudalada, pues él estaba acostumbrado pues a vivir finamente, para entenderlo, ¿no? Para vivir un poco entre lujos, y tenía una aversión hacia la sociedad, los pobres. Tenía una connaturalidad un poco, pues que tenía que purificar. Y en una ocasión, una noche, escuchando la campanilla que los leprosos, cuando se acercaban, ¿no? Los leprosos tocaban esa campana anunciando que viene un leproso, apartaros todos, ¿no? Que se aparte todo el mundo porque viene el leproso, viene el impuro. Entonces Francisco de Asís, dejándose guiar por un ímpetu, ¿no? Del espíritu, se abalanzó sobre ese leproso, le abrazó y empezó a besarle, superando toda esa dificultad, esa aversión que él tenía, ¿no? Yo creo que esa imagen de Francisco de Asís abrazando al leproso, es la imagen de Jesucristo cuando comulga con nosotros, cuando comulgamos. Jesucristo abraza nuestra carne pecadora. La carne resucitada de Cristo
transforma nuestra carne enferma. Eso acontece en la Eucaristía. Por eso esto, Señor, no te merezco, pero te necesito. Sé que tengo que purificarme por el sacramento de la penitencia para recibirle, pero al mismo tiempo cuando te reciba, sé que tú vas a abrazar mi lepra y tu carne resucitada hará el milagro de mi transformación interior. Cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, pues nos decían siempre, ten cuidado de andar con malas compañías. O no nos decían eso, a mí yo recuerdo que nuestras madres nos decían, ten cuidado con las malas compañías, porque las malas compañías, o siempre se dijo, ¿no?, que una manzana podrida estropea el resto del cesto, ¿no? Bueno, pues aquí pasa al revés. Aquí es Jesús que se junta con el pecador y el transformado es el pecador. Aquí es una manzana sana, la carne resucitada de Cristo, la que es capaz de sanar el cesto de manzanas podridas. Aquí pasa al revés. La Eucaristía es un milagro de sanación. Es Cristo resucitado, su carne resucitada que se introduce en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad y nos transforma. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en la primera parte de la Eucaristía, en ese momento que se hace el acto penitencial y que caemos en cuenta, repito que, contradicción, no le merezco, pero le necesito. Y cuanto menos le merezco, más lo necesito. Y ese acto de contrición nos prepara para la Eucaristía. El sacerdote hace la oración colecta, una oración colecta que dirige al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo en nombre de toda la Asamblea, y nos introducimos en la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra. Fijaros, la liturgia de la palabra, en un tiempo, yo creo que vamos avanzando en muchas cosas, ¿no? En un tiempo hubo una especie de diatriba entre católicos y protestantes, en el sentido de que los católicos, pues parece que nosotros subrayábamos más la importancia de la Eucaristía, del segundo momento de la Eucaristía, es decir, que lo más importante de la Eucaristía era el momento de la consagración y de hacer presente a Jesús sacramentalmente, ¿no? Y los protestantes parece que subrayaban la centralidad de la palabra con la que Cristo nos habla. Y hay una especie de diatriba entre si darle la centralidad a la palabra o darle la centralidad a la presencia eucarística. Pero ¿por qué contraponer cosas que en Cristo son una sola? ¿Por qué contraponer tal cosa? No al lugar, ¿no?, a esa contraposición. Fijaros, el Señor está y el Señor habla, el Señor se comunica. ¿Nos damos cuenta de qué es lo que supone que Dios hable? ¿Nos damos cuenta de lo que supone eso? Mirad, en mi opinión, en este momento, la frontera entre la increencia y la creencia no está como estuvo hace los años 80, los años 90, allí por lo menos en España. La frontera entre la creencia y la increencia eran los ateos y los que creen que Dios existe. Esta era la frontera, ¿no?, que dividía un poco los ateos y los que creen que Dios existe. Actualmente esa no es la frontera. No. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree que existe una energía, y ¿qué energía es esa? A ver, la energía da calambre, ¿no? O sea, a ver, es que obviamente esa no es la frontera entre la creencia y la increencia. La frontera entre la creencia y la increencia actualmente es Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto, Dios se ha mostrado, Dios ha hablado. ¿Ha habido una revelación o no ha habido una revelación? Esa es la frontera actual entre la creencia y la increencia. Porque decir que existe algo, pero no saber qué es ese algo, pues es que francamente no hay una gran diferencia en nuestro posicionamiento en la vida. Lo definitivo, la clave, lo que diferencia la creencia y la increencia es Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. Y eso, queridos hermanos, eso es un milagro de la misericordia de Dios. Lo más grande que ha acontecido después de la creación es que Dios
se ha comunicado con nosotros, Dios ha venido a nuestro encuentro, Dios ha tenido la misericordia de mostrarnos su camino, no nos ha dejado a nosotros en una nebulosa de no saber quién es Dios y cómo es Dios y cuál es el camino para llegar a Él. Él ha venido a nosotros en Jesucristo. Dios se reveló a través del pueblo de Israel, lo eligió como el pueblo de la elección para que a través de Él viniese Jesucristo al mundo y fuese la revelación para todas las culturas y para todas las generaciones. Jesús es el revelador del Padre. Por eso, que en la Eucaristía escuchemos la palabra de Dios y digamos, palabra de Dios, le decimos, te alabamos, Señor. Gracias porque nos has hablado. Gracias porque no nos has dejado en la oscuridad. Gracias porque no soy yo el que me tengo que imaginar cómo es Dios y qué quiere de mí, sino que Él ha tenido la misericordia de revelármelo. Y fijaros bien que en este momento, en la actualidad, es una paradoja que la nueva era, lo que conocemos como la nueva era, este movimiento, rechace esa revelación y pretenda construirse, pues una especie de espiritualidad a su medida. Y en los últimos años hemos ido pasando de ese Cristo sí, Iglesia no, a espiritualidad sí, religión no, porque la nueva era no deja de ser sino una pretensión de descubrir una espiritualidad sincretista en la que uno mismo, a su imagen, según su sensibilidad, según su parecer, va construyéndose una espiritualidad a medida. No creyendo en el Dios que le ha creado a su imagen y semejanza y que se ha revelado, sino construyéndose una espiritualidad a su medida, según su sensibilidad sincretista, con elementos diversos, ¿no? Por eso es importantísimo, ¿no?, el acoger la palabra. Jesús te habla a ti personalmente. Y es impresionante la capacidad que tiene el Señor de decirnos cosas personalmente a través de su palabra. Que el Evangelio sea perfectamente entendible por un niño y que llegue perfectamente, ¿no?, a la capacidad, al lenguaje de un doctor en filosofía. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, parece que está escrito para el niño y está escrito para el sabio. ¿Cómo es posible que esa palabra tenga esa capacidad de interlocución con cada uno de nosotros? Eso es Dios el que a través de ella nos habla. Cuando la palabra se proclama, es Jesucristo mismo, el Cristo glorioso, el que está hablando a tu corazón y al tuyo y al tuyo. Permitidme una anécdota que en una ocasión en la que fue mi parroquia, yo fui párroco en un lugar que se llama Zumárraga, Zumárraga, que os sonará Zumárraga de Fray Juan de Zumárraga, ante el cual pues Juan Diego, pues cuando mostró pues las rosas en aquella tilde, se formó la imagen de la guadalupana, ¿no? Bueno, pues yo fui párroco allí de Zumárraga y recuerdo que en una ocasión, pues bueno, yo había predicado pues el sermón dominical, ¿no? Y al terminar entró su señor, entró a la sacristía, así un poco serio, y me dice que ha venido mi mujer a hablar con usted, ¿no? Y le dije, no sé quién es su mujer, pero yo creo que Dios sí quiere hablar con usted, porque obviamente usted se ha dado por aludido. Y se ha dado por aludido porque Dios quiere hablar con usted, O sea, es que la palabra de Dios tiene capacidad de interpelarnos. Usted que ha venido, escuchado, y usted ha dicho, eso lo están diciendo por mí. Pues sí, tiene usted razón, pero en un sentido distinto a lo que usted se pensaba, Claro que va por usted. Es que siempre la palabra de Dios va por mí. Siempre Dios se está dirigiendo a nosotros personalmente, Por lo tanto, tenemos que guardar como oro en paño
la palabra de Dios en la liturgia. Y es muy importante, fijaros bien, intentar prepararla antes de ir a la Eucaristía. Que nosotros en nuestros grupos bíblicos hayamos preparado la palabra de Dios que va a ser proclamada en la Eucaristía. Es muy diferente que uno vaya a la Eucaristía y ahí escuche una palabra que entre ponte bien, que estoy quieto, que alguien se ha movido, que me entero de poco. A ver, que uno haya leído previamente esa palabra, que la haya llevado a la oración, incluso que haya podido comentarla en su pequeño grupo, cambia totalmente el panorama. Yo tuve la gracia de mi juventud, de mi adolescencia, formar parte de un grupo de jóvenes que los sábados por la mañana nos juntábamos para leer la palabra que iba a ser proclamada el domingo, y entre nosotros la comentábamos. Y cuando íbamos el domingo a la Eucaristía, entre nosotros incluso había comentarios y decían: mira, el sacerdote te ha dado la razón a ti, o en aquello que dijimos, y vivíamos con una intensidad grande porque la palabra de Dios había sido preparada. El Señor me ha hablado a mí, te habla a ti. La revelación que Dios haya revelado y se haya descubierto es la gran noticia. La gran noticia, ¿no? Cuando nosotros vamos a casa y abrimos el buzón de casa, ¿no? Uno, aparte de las cartas del banco y de la propaganda, dice: a ver si hay una carta de verdad, porque hay pocas cartas de verdad, hay una carta de verdad, de esas que me han escrito a mí. Pero vamos, no de banco, ¿no? Y yo no la haré con ilusión. Y tiene un remite. Y alguien se ha dirigido a ti. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que acontece. Jesús se dirige a ti personalmente, ¿no? Y con esa ilusión, ¿no? Así la recibimos. Continúa la celebración. El sacerdote intenta ayudarte también en su homilía, ¿no? Para que esa palabra de Dios sea más significativa, para que sea interpelante, para que se concrete, para que se encarne en nuestra vida. Y es bueno que oremos por el sacerdote y que él ore, A los sacerdotes se nos dice que para preparar la homilía, que un sacerdote tiene como 3 sedes, ¿no? 3 sedes principales. Una es el ambón, que tengo yo, de la palabra. Pero otro es su mesa de estudio, donde él tiene que estudiar también la palabra de Dios, ¿no? Y dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y la tercera sede es delante del sagrario, en su oración. Son 3 sedes en las que el sacerdote va preparando, ¿no?, esa predicación. No solo el ambón, también su mesa de estudio y ante el sagrario. Oremos por el sacerdote, para que ese ministerio de la palabra le haga instrumento útil de Cristo. Hacemos después la oración universal, porque nada está fuera del corazón de Dios y todo cuanto acontece en el mundo importa en la asamblea. No hay nadie que sufra sin que nosotros no suframos con él. No hay ningún gozo en el mundo del cual nosotros no participemos. Y esa es la oración universal. Y después viene el momento del ofertorio. Y quisiera decir que el momento del ofertorio, cuando uno va especialmente a unas culturas, por ejemplo, cuando un obispo visita a los misioneros en África, le impresiona mucho en África, en la cultura africana, la fuerza que se le da al momento del ofertorio. Es impresionante, ¿no? En la cultura africana, el momento del ofertorio tiene una gran importancia, en el que nosotros tomamos conciencia de que nuestra vida, todo lo que acontece en nuestra vida, va a ser unido a la ofrenda de Cristo. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, ¿no?, dice San Pablo. Esa pequeña gota de agua que el sacerdote añade, ¿no?, en el cáliz de Cristo, esa pequeña gota de agua, es también imagen de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Hacer la ofrenda de nuestra vida, ¿no? La ofrenda en la que entendemos que todo cuanto acontece, que es muy pequeño, pero unido al sacrificio de Cristo,
tiene un valor muy grande. Es muy importante que cuando uno va a la Eucaristía sea capaz de pronunciar. A veces en nuestra vida nos acompañan determinadas situaciones, determinadas cruces, determinados momentos duros, ante los cuales un cristiano tiene que pronunciar lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco. La aceptación de determinadas circunstancias que Dios ha permitido y forman parte de esa voluntad de Dios, por lo menos permisiva, lo acepto. No solo lo acepto, lo abrazo. Lo abrazo. Porque amo la voluntad de Dios, la abrazo y lo ofrezco. Lo ofrezco porque toda nuestra vida ofrecida con Cristo tiene un fruto, forma parte del designio de salvación del mundo. Finalmente, ¿no? Ese ofertorio se llega a culminar junto con esa ofrenda que hemos hecho. Paso al siguiente momento, el momento propiamente sacrificial de la Eucaristía, el momento en el que, después del prefacio, el sacerdote, a través de la fórmula de la consagración, se adentra en esa pasión de Jesucristo. Es el sacrificio eterno de Cristo que se hace presente sacramentalmente. La Eucaristía es una actualización sacramental no cruenta de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo que aconteció en el Monte Calvario, aquella muerte de Jesús y su resurrección, que ambas cosas acontecieron en el mismo lugar. Cuando uno va a Tierra Santa se da cuenta, ¿no?, de que en la misma iglesia del Santo Sepulcro se conserva el lugar no solo de la crucifixión, sino también, como a escasos metros, como dice el Evangelio, allí está también el lugar de su tumba y de su resurrección. Lo que allí aconteció pasó a ser una ofrenda eterna de Cristo al Padre y es actualizado cada vez que celebramos la Eucaristía. Actualizamos, traemos al momento presente esa ofrenda de Cristo al Padre. Un detalle: el Evangelio de San Juan, como fue escrito el último de los Evangelios, no narra la institución de la Eucaristía, porque San Juan es un Evangelio que tiende a no repetir lo que ya los sinópticos habían narrado, ¿no? Y San Juan tiene esa mirada de intentar ver más allá de los acontecimientos. San Juan es como una radiografía. Los sinópticos son una fotografía, lo que San Juan es como una radiografía, ¿no? Entonces San Juan narra en ese momento de la institución de la Eucaristía, narra el episodio que los sinópticos no habían narrado, que es el del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies no es únicamente una enseñanza moral, porque algunas veces le diría, ¿qué nos enseña Jesús en el lavatorio de los pies? Pues que hay que ser servicial, que tenemos que servirnos unos a los otros. Si yo que soy el maestro os he limpiado los pies, ¿cuánto más vosotros debéis de limpiar los pies unos a otros? Es verdad, tiene una enseñanza moral, pero además de la enseñanza moral, el lavatorio de los pies es una radiografía de lo que acontece en la Eucaristía. Jesús se levanta, se despoja de sus vestiduras, dice San Pablo a los filipenses, ¿no?, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Se ciñe una toalla y se puso a lavar los pies de cada uno. Es el misterio de la redención. Con un matiz importante, que Jesús va uno por uno limpiando los pies. O sea, es decir, es la redención aplicada a cada uno de nosotros. Se pone ante cada uno para ofrecernos la salvación y cada uno tiene que acoger la salvación. Jesús entregó su vida por todos, pero ahora esa redención tiene que ser acogida por cada uno personalmente. Es la diferencia que se dice entre redención objetiva y redención subjetiva. Jesús entregó su vida por todos, pero ahora cada uno
El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Tienes que acoger, ¿no? Se arrodilla en nuestros pies, nos ofrece su salvación. Gran misterio de Dios, rico en misericordia, bendigo de nuestra acogida. Acoges esa redención de Cristo, te abres a ella. Simón Pedro pretende resistirse a ella y el Señor vence su resistencia, ¿no? Judas recibe esa redención falsamente. Por lo tanto, no creo que la clave es que entendamos, descubramos que la Eucaristía tiene también una dimensión sacrificial. Es el sacrificio de Cristo ofrecido para la salvación del mundo. Ha habido algunos santos en la vida de la Iglesia que esto lo han vivido de una manera muy gráfica. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina. Me ha conmovido ver la devoción que existe también entre ustedes a San Pío de Pietrelcina. Esta mañana he pasado por una gasolinera en Lima y veo que en la gasolinera viene un retrato inmenso hacia afuera de San Pío. He dicho, madre mía, esto en España sería impensable, vamos, ¿no? Un retrato del Padre Pío en una gasolinera. Bueno, me he quedado diciendo, madre mía, menos raíces católicas hay en este pueblo, porque eso de España, vamos. El Padre Pío fue un testigo viviente de la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Dios permitió que a través de ese hecho, ¿no? Excepcional de sus llagas, de ser un estigmatizado del Señor, reviviese la pasión de Cristo cuando celebraba la Eucaristía. Cada vez que celebraba la Eucaristía, él en su cuerpo, en sus llagas, revivía la pasión de Jesucristo. Incluso él, a sus discípulos, en alguna ocasión tuvo una especie de confidencia de decirles, él en las distintas partes de la misa, qué momentos de la pasión de Jesús él revivía. Por ejemplo, dice que el momento de la consagración revivía el momento de la crucifixión y que el momento en que se partía el pan vivía el momento de la muerte del Señor y que el momento de la comunión revivía la resurrección de Jesús. O sea, es curioso, ¿no? Bueno, era una interpretación que obviamente esto no forma parte del magisterio de la Iglesia, como os podéis imaginar. Esto formaba un poco parte de la vivencia interior del Padre Pío, pero que aquí lo importante no es esos datos un poco... Lo importante es ver cómo él fue un testigo viviente de que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros, para que nosotros recibamos como si estuviésemos coetáneos, como si fuésemos coetáneos y estuviésemos presentes al pie de la cruz, ¿no? Recibiendo toda su vida. Hay un paso más. La Eucaristía tiene también una dimensión, además de una dimensión sacrificial, la Eucaristía tiene también una dimensión de compromiso, de solidaridad y de caridad, implícito también a la Eucaristía. Implícito a ella. Que por cierto, el Padre Pío la entendió muy bien. El Padre Pío es un testigo viviente de esa dimensión mística sacrificial, pero fijaros él cómo en su obra unió la Eucaristía allí a la construcción en San Giovanni Rotondo de ese gran hospital, el solivo de la sufferenza, que se llama, ¿no?, el alivio del sufrimiento, un gran hospital construido pues para alivio de todos los enfermos y todos los que sufrían, nacido desde su experiencia eucarística. La experiencia eucarística del Padre Pío dio a luz el alivio a los que sufrían, precisamente porque él participaba, ¿no?, místicamente de ese dolor de Jesucristo. La Eucaristía es presencia real de Cristo en la Eucaristía. Repito, presencia real, no solo simbólica. La Eucaristía no es un símbolo solo. Repito, la Eucaristía no solo es un símbolo, es una presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por eso nuestra caridad no puede ser abstracta, tiene que ser encarnada.
Porque la presencia real es verdadera. Luego también nuestra caridad tiene que ser fáctica, concreta, traducida en socorrer al necesitado, al que Dios pone en el camino de nuestra vida, ¿no? El Santo Padre ha tenido como la intuición de que reservemos un día al año no para que hagamos una colecta por los pobres, ¿no? Sino para que entendamos que los pobres forman parte, los menesterosos, los que el mundo considera como desheredados, son los convidados principales a ese banquete. Incluso él, cuando instituyó ese día, esa jornada, dijo: por favor, ese día no hagan colecta, no pidan dinero, no, más bien muestren al mundo cómo el Señor llama especialmente y se encuentra especialmente con los desheredados. Repito, la presencia real de Cristo en la Eucaristía no es simbólica, no es real, es sustancial. Eso forma parte de la fe y del dogma católico. Cuando se habla de esa transustanciación, de esa presencia real de Cristo, pues igualmente nuestra caridad no es abstracta, no es de palabras, que dice San Ignacio de Loyola. Permitidme que cite a San Ignacio, que es nuestro patrono, ¿eh? Yo soy el obispo de San Sebastián, allí donde nació San Ignacio de Loyola, que es vuestra casa, ¿eh? San Ignacio de Loyola, él decía: el amor se muestra más en las obras que en las palabras. En las obras que en las palabras. Luego nuestro amor es encarnado. Y es muy importante, ¿no?, que cuidemos nuestra conciencia de la presencia real de Cristo, para que también nuestra caridad sea muy concreta y muy real y muy fáctica. Recuerdo un misionero, ¿no?, pasó al último punto, que es el momento de la comunión eucarística, en el que se produce ese abrazo que decía, ¿no?, de Cristo al leproso que soy yo. Cristo me abraza en ese momento de la comunión. Y es verdad, ¿no?, que ese momento es puntual, es un momento breve. Yo creo que una buena señal de que uno comulga bien es que sienta la necesidad de prolongar de alguna manera ese encuentro. Dice: es que después de ese momento de la comunión se me queda un poco corto, ¿no? O sea, yo quisiera prolongar un poco ese momento, quisiera que hubiese también una acción de gracias un poco prolongada. Y además ya me buscaré yo otro momento para la adoración de Cristo más allá. Es que, permitidme una anécdota que me contó en una ocasión un misionero que estaba en África, y me cuenta lo siguiente: que estaba con un grupo de niños grandes explicándoles la presencia eucarística de Jesús, ¿no? Y que les estaba diciendo: mirad, el Señor está aquí, y Él es el Señor de nuestra vida. Él nos ha dado la vida. Él creó el mundo, le entregó su vida por la salvación de todos. Él es nuestro Rey y Señor. Esta lamparilla encendida que está aquí, es un recordatorio de que está entre nosotros. Dice que los niños miraban todos con ojos como platos, ¿no?, toda la explicación, y que había uno atrás que levantaba la mano. Y entonces, bueno, pues ya finalmente dijo: ¿qué quieres decirme? Y dice que el niño le preguntó: oiga, y si está ahí Jesús, dice, ¿usted por las noches se va a la cama y le deja ahí solo? Y me decía el misionero que dice: bueno, lo que ese niño me dejó impactado. Me dejó impactado, porque tenía la lógica de un niño, que era una lógica, claro, ¿no? Oye, ¿y tú, después, ante el Señor, con todo lo que me has dicho, tú te vas después y no te quedas ahí, ¿no? Me decía él: desde que el niño me dijo eso, todas las noches pasó más un rato largo de mentir el Señor. Dice: este niño me evangelizó, ¿sabes? ¿Verdad? Los niños tienen una coherencia. Los niños a veces nos evangelizan por la coherencia que tienen. Os cuento también una anécdota que, siendo yo párroco de Zumarraga, escogí un día a los niños, a los monaguillos, que como monaguillos pues eran pillos y bueno, el caso es que les decía: a ver, cuando pasemos delante del sagrario,
Tenemos que aprender a adorar a Jesús y hacemos una reflexión y hacer el favor de no pasar aquí por delante como si no estuviese Jesús. Está el sagrario, nos arrodillamos. Y si pasamos 3 veces, pues 3 veces, ¿no? O sea, que hay que aprender. Yo ya les escribí un poco para que espabilasen, ¿no? Bueno, escucharon, ¿no? Y al día siguiente entro en la iglesia, estaba vacía, y veo que en el confesionario que estaba detrás, la cortinilla del confesionario se movía un poco, ¿no? Y digo yo, uy, aquí hay alguien, ¿no? Aquí no hay corriente. Me acerqué, corrí la cortina y estaban los 3 monaguillos metidos dentro. Y les digo, ¿qué hacéis ahí? Y me dicen, es que queríamos ver si cuando estabas tú solo también te arrodillabas. Ojo, a ver. Es que los niños nos evangelizan. Ellos dicen, oye, si Jesús está realmente presente, oye, que las cosas no es lo mismo que Jesús esté o que no esté. A ver, es que si está de verdad, se tendrá que notar, ¿no? O esto es una historia bonita contada para que, o esto es un cuento bonito, ¿qué? Si está, se tendrá que notar, ¿no? Y si está ahí, tú, que por las noches te vas a ver en tele. Es que los niños nos evangelizan en su inocencia y en su coherencia, ¿no? Y por lo tanto, creo que es muy importante que cuando llegamos al momento de la comunión, que el Padre Pío lo asimilaba a la resurrección, fijaros bien, ¿no? En su vivencia interior. Bueno, pues unamos la Eucaristía con la adoración eucarística, porque la Iglesia ha ido recibiendo una luz progresiva con el paso de los siglos para caer en cuenta que hay una prolongación de la Eucaristía, que es en la adoración eucarística. Acordaros que Jesús dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo, Él os irá haciendo entender todo cuanto os he dicho. Ha habido como una comprensión progresiva del don de Cristo a lo largo de los siglos por la luz del Espíritu Santo. Entonces se comenzó a hacer ya la reserva eucarística para llevar la comunión a los enfermos. Y de ahí pasó también a reservarse la Eucaristía. Y allá por el siglo XIII, surgió en Lieja, en Bélgica, un movimiento eucarístico que tenía como centro, ¿no?, la abadía de Cornillón, en torno al cual ya fue expandiéndose, ¿no?, por lo que propiamente entendemos como la adoración eucarística y el día del Corpus Christi. Y hubo, ¿no?, por el don de Dios, hubo un milagro, el famoso milagro de Orvieto, en el siglo XIII, en el cual, ¿no?, pues en Bolsana, en esa localidad italiana, un sacerdote que tenía dudas y estaba luchando, ¿no?, pues porque tenía dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tuvo el don de que el momento, ¿no?, de esa consagración, de esa forma brotó gotas de sangre. Y entonces el Papa Urbano IV acogió también ese milagro como un don de Dios para poner en una bula que el 8 de septiembre de 1264 publicó Urbano IV, comenzando la fiesta del Corpus Christi. Es decir, que la Iglesia ha ido teniendo una progresiva conciencia de la presencia de Cristo en la Eucaristía, uniendo la comunión a la adoración. Y la adoración supone una escuela de purificación de nuestra vida. Una adoración bien realizada es poner a Cristo en el centro de nuestra vida, haciendo como un giro copernicano. Y el giro copernicano consiste en que no sea yo el centro de la vida, sino que seamos cristocéntricos. La adoración es ordenar nuestra vida poniendo a Cristo en el centro. Permitidme una imagen, ¿no? Imaginaros que aquí hay una chaqueta que está caída al suelo y alguien la coge por una manga y la levanta y uno no sabe muy bien esa tela, lo que es, ¿no? O la coge por un bolsillo y la levanta y no sabes ni lo que es. Ahora, si alguien coge la chaqueta por los hombros y la levanta,
Claro, lo que es los brazos, las mangas van a su sitio y todo queda perfectamente ordenado. Eso ocurre, esa imagen sirve para entender lo que es la adoración. Cuando ponemos a Cristo en el centro, todo el resto de las cosas van a su ser. Todas las cosas alcanzan el lugar adecuado. Relativizamos el resto de las cosas poniendo a Cristo en el centro, ¿no? Ordenar todo en Cristo, purificar nuestra vida. Adorar a Cristo es también permitir que Él haga la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Que Él expulse de nosotros lo que tenga que ser expulsado para que solo reine en nuestro corazón la gloria de Dios. Si decíamos al principio que la Eucaristía comienza antes de que todavía hayan empezado a sonar las campanas de la parroquia con nuestra hambre y sed de Dios y con nuestra preparación remota, habiendo preparado la palabra, con nuestra preparación remota, resulta que la Eucaristía no concluye con el podéis ir en paz, no concluye con el podéis ir en paz, ¿no? Sino que se prolonga en nuestra vida en una misión en la que Cristo nos envía para ser testigos de nuestro encuentro personal con Él, una misión de ser testigos que quiera dar testimonio ante el mundo de la bondad de Dios, de salir al encuentro de quienes más necesitan este gran mensaje, y se prolonga más allá de la Eucaristía con nuestro deseo de adoración a Cristo. Y así ese deseo de la adoración suscita en nosotros el hambre y sed de volver a recibir la Eucaristía. Y así de esa manera tenemos una vida eucarística desde su comienzo hasta su fin, en una continua alimentación de ese misterio. Queridos hermanos, yo no sé si en alguna ocasión han pensado ustedes que la Virgen María también comulgaría. A ver, la Virgen María fue acogida por Juan. Juan la acogió. Y Juan celebraría la Eucaristía como apóstol, celebraría la Eucaristía, y María participaría en la Eucaristía celebrada por Juan. Y María estaría recibiendo en la Eucaristía el cuerpo y sangre de su Hijo que ella había engendrado en su seno, ¿no? ¿Cómo comulgaría María? ¿Cómo serían las Eucaristías de María? ¿Con qué hambre y sed prepararía ese encuentro? ¿Cómo prolongaría ella la Eucaristía llevando a su Hijo resucitado a todos aquellos, siendo consuelo para los que sufren? ¿Con qué unción adoraría, ¿no?, la presencia de su Hijo? Yo creo que es importante, ¿no?, que invoquemos a María como introductora de la Eucaristía, que es curioso, ¿no?, que ella diga: haced lo que Él os diga en las bodas de Caná de Galilea. Fijaros bien, ella dijo, ¿no?, haced lo que Él os diga. ¿Y Jesús qué dice? Haced esto en memoria mía. Pues así está bastante claro el tema. Si ella dijo, ¿no?, haced lo que Él os diga, y Jesús dijo, haced esto en memoria mía, María se presenta como embajadora e introductora, ¿no?, de la Eucaristía. Pues bien, deseo, ¿no?, le pido al Señor que en esta escuela teológica de preparación en la que estáis, la Eucaristía sea el motor, sea el corazón de nuestras vidas, desde el cual nuestro encuentro con Cristo se prepare, se profundice, y nos vayamos también, ¿no?, pues de esa manera preparándonos para ir creciendo en nuestra formación y en nuestra madurez interior. Muchas gracias.